Todo comienza con nuestro prota jugando un videojuego llamado Perished World. Este era un juego de simulación estratégica en donde tenías que desarrollar una de las tantas razas del juego, tal como los elfos humanos o orcos, y evolucionarlas al límite. En donde nuestro prota, con el apodo de Nebula, en el juego llegó a ser el número 1. El cual en el campo de batalla se enfrenta contra el segundo mejor jugador llamado Hegemonía. Con las banderas de los dos bandos alzadas hacia el cielo, se enfrentaban los ejércitos de los dos mejores jugadores. Los caballeros de nuestro prota, llenos de vigor, gritando el nombre de su dios Nebula, avanzan hacia el enemigo. Pero el otro bando de guerreros orcos no se queda atrás, gritando también el nombre de su deidad Hegemonía. Eso dio inicio a la guerra. Los orcos superaban al ejército humano en fuerza bruta y tenían grandes capacidades mágicas, pero los humanos tenían una tecnología muy superior a la de los orcos, como armas de fuego y cañones. Nuestro prota Nebula se preguntaba si eso era todo lo que tenía el segundo mejor jugador del mundo. Y procede a mandar a sus aviones a la batalla, mientras Hegemonía con su magia rostizaba al ejército del prota. En este juego la estrategia es clave para obtener la victoria. Nuestro prota, viendo el campo de batalla, piensa que llegado a este punto tiene que hacer algo. Y autoriza un ataque nuclear en contra del enemigo. Mientras los orcos miran con incredulidad el cielo lleno de misiles en dirección hacia ellos. Y Hegemonía, burlándose de Nebula, le dice que si acaso no creerá que no se había preparado para un ataque nuclear. Y procede a mandar misiles interceptores, y Nebula, sorprendido, le dice que esa es una táctica de fe. Así que se debió haber preparado bien. Mientras los misiles proceden a chocar, causando una gran explosión, dejando una gran nube de polvo, de la cual salió un último misil hacia el cielo y atravesando la atmósfera para luego dirigirse hacia la base enemiga, que era su templo, en donde se encontraba su emperador rezándole a su deidad para que los protegiera. Mientras se aproximaba el misil, Hegemonía decía para sí mismo que si esta fuera la realidad, la oración no tendría sentido. Pero este era el mundo perdido. La fe y la oración en este mundo siempre produce resultados significativos. Como esperaba Nebula, el oponente utilizaba la estrategia del roble sagrado. Y Hegemonía le decía que si acaso lo había visto claro. Esto era la nueva estrategia optimizada del roble sagrado. Y burlándose le decía que si acaso no debería rendirse lentamente. Y Nebula, observando cómo se reía desde su pantalla, se decía que había una razón por la que había venido con tanta confianza. Y decía que aunque es fácil aumentar la población debido a la naturaleza de la raza de los orcos, era asombroso que ya hubiera reunido tanta fe. Él había seleccionado el cielo como el área más grande y realizó comprobaciones personalizadas. Detrás de escena se preparó para crear una civilización tecnológica. Mientras el apóstol destruía el misil, Nebula pensaba que el intento de preparar al apóstol espiritual fue bastante bueno. Pero para él era demasiado obvio. Y procedía a usar su arma secreta, que estaba en un satélite fuera de la Tierra, las cuales eran unas varillas de tungsteno. Y empiezan a caer del satélite dirigiéndose al palacio, sumándole la aceleración gravitacional acumulada. Era imposible que lo pudiera detener, destruyendo al apóstol espiritual con facilidad. Y a su paso destruyendo todo el templo junto con el palacio imperial, en donde debajo de los escombros se encontraba el emperador muerto. A Hegemonía le aparecen unas notificaciones que le decían que la fe que creó desaparecería. Cuando la fe desaparezca, el apóstol también desaparecerá, dando como ganador a Nebula. ¿Qué demonios es esto?, reclama Hegemonía saliendo desde una pantalla, demandando otro round. Nebula solo escuchaba sus reclamos, ya que no se había rendido. Nebula se preguntaba si había algo ahí. El juego en sí no era nada nuevo. Había sido capaz de completar el logro de mantener el primer lugar en el ranking. Mientras se estiraba para tomar un descanso, le llega una notificación en donde al entrar le aparece un texto que dice que ha obtenido un logro impresionante y que por mucho era el único jugador en obtener todos los logros. Y le agradecían por haber disfrutado el mundo perdido. Nebula, atónito, se preguntaba si ya había finalizado el servicio.
Pero aparece otro texto en donde le informan que el mundo perdido que se encontraba en acceso anticipado ya tiene fecha de lanzamiento oficial. El jugador Nebula podrá disfrutar del juego antes del servicio oficial. Nebula sorprendido se pregunta si eso había sido un acceso anticipado y si habría un servicio oficial separado. El juego le notifica si desea comenzar. A lo que Nebula responde que por supuesto. Nebula es teletransportado al templo del juego. Y se pregunta si esto es un sueño. Pero una persona encapuchada lo interrumpe diciéndole que había sido elegido. Y le dice que le permitirá darle la bienvenida al señor Nebula. Nebula le responde qué es lo que significa todo esto. Y el encapuchado le responde si se refiere a todas las sombras. Diciéndole que ocultan el rostro de todos para garantizar el juego limpio, y ya que todos estaban tan curiosos irían directo al grano. Mostrándoles un mundo. En donde Nebula sorprendido se pregunta si es la Tierra. Pero rápidamente se daba cuenta que esos continentes los había visto muchas veces antes. Diciendo que al parecer ese era el mundo perdido. El hombre encapuchado les dice que se habían convertido todos en dioses verdaderos. Nebula piensa que el mundo perdido no es un mundo que simplemente exista en juegos, sino que era una tierra abandonada por los dioses debido a un incidente en el pasado. En ese planeta una civilización brillante había florecido. Y diferentes razas vivían en armonía. Sin embargo, por razones desconocidas los dioses lo habían abandonado. Y ahora para ellos era hora de nuevos dioses. El hombre encapuchado les pide a todos que pongan atención. Y procede a explicarles que el juego del mundo perdido fue creado con el propósito de encontrar a nuevos candidatos para ese mundo. Y solo si tratan se pueden convertir en dioses. Y es esencialmente parecido al mundo perdido. Y al principio solo les creerán las cosas feas. Y si llaman a aquellos que creen en ellos y confían en ellos se convertirán en el único Dios en este planeta. Y podrás hacer lo que quieras. Y todos los deseos que siempre han soñado serán posibles como Dios de ese mundo. Alguien pregunta al sujeto encapuchado qué pasaría si abandonan ahora. Y el sujeto encapuchado le responde que si abandonaran en este momento irían directo de vuelta a su vida normal y en su lugar perderán la memoria de este lugar. Y Nebula le pregunta qué pasaría si abandona en la mitad del desafío. A lo que el sujeto encapuchado le responde que no puede abandonar. Y si llegarán a ser derrotados por otro dios tendrán un final piadoso y los recibirán con agrado. Nebula concluye que el final piadoso es su extinción. Una razón para abandonar no había. Así que Nebula acepta el desafío. El sujeto encapuchado les dice que llegó el momento de elegir. Y si desean abandonar deben de decirle ya. Y para aquellos que deseen tomar el desafío comenzarán con su viaje al seleccionar un área pequeña del mundo. Nebula observa que ya hay personas abandonando el desafío. 5 personas habían abandonado el desafío de los 32 participantes. Eso significaba que el número final de personas era de 27. El sujeto encapuchado le dice a Nebula que elija primero. Nebula se pone nervioso al escoger primero. Y procede a elegir una carta. Nebula se pregunta si está seleccionado por el orden del ranking. Nebula se pregunta si acaso esto es, pero antes de terminar la oración es teletransportado. Fue teletransportado hacia el nuevo mundo. En el lugar que había aparecido se encontraba rodeado de árboles y grandes montañas. Y un inmenso lago en donde se encontraba un sapo observando una mariposa como posible presa. Pero los peces que nadaban a su alrededor eran más apetecibles. Y procedía a lanzarse rápidamente sobre la presa capturando un pez de gran tamaño. Después de capturar la presa junto con otro hombre sapo celebran que la cena de esta noche será pescado. Uno de los sapos observa la mariposa y se pregunta si será alguna especie diferente que no había visto antes. Por lo que ahora las consideran importantes pero se niegan a comer insectos. Sentado en su enorme silla Nebula se encontraba rodeado de sus bellas mariposas quienes le informaban sobre los hombres sapos. Nebula analizaba que se encontraba en una área pequeña de insectos con la tasa de victorias más baja. Pero la buena noticia era que el punto de inicio estaba al este del continente. Y eso significaba que las batallas no sucedían con frecuencia al comienzo.
La obtención de beneficios mediante un compromiso temprano significaba que es difícil usar una estrategia agresiva. En ese sentido, una rana que come insectos sería una buena raza inicial como esos hombres rana, por ejemplo. Pero la inconformidad de Nébula era el gran número de tribus. Eran cerca de 500 especies, lo cual era un gran grupo que sería difícil de detectar como primera tribu. Nébula pensaba que en el mundo perdido puede ejercer una influencia sobre las criaturas igual al nivel de fe que posee. El número de fe que poseía era demasiado bajo para ejercer una influencia sobre el grupo de los hombres sapos. Por lo cual Nébula se preguntaba sobre los grupos cercanos. A lo cual observó a un grupo de lagartos deambulando por el desierto. A lo que le alegraba, ya que los hombres lagartos también comían insectos. Y podían sobrevivir al desierto sin agua. Y su número había disminuido, lo que parecía bueno para él. En el grupo se encontraban hombres lagartos enfermos y ancianos. Pero entre ellos se encontraba uno especialmente mal herido. Nébula llegó a la conclusión de que ese hombre lagarto debió ser del grupo original. Lo más seguro es que fue expulsado por una lucha de poder. Cuando más se sienta abandonado por el mundo, más difícil y cansado se sentirá. Y un pequeño milagro como encontrarse con un dios podría cambiarlo todo, pero era un ser muy frágil. Pero de todas formas comenzaremos con él. Cuando se encontraban caminando por el inmenso desierto hambrientos y agotados, se sorprendieron al mirar una gacela que se encontraba herida. Y rápidamente se abalanzaron sobre ella para devorarla. Los ancianos y los heridos no podían hacer nada más que observar cómo devoraban la presa. La habían devorado tan rápidamente que la hicieron desaparecer, dejando solo los huesos. Riéndose, uno de ellos decía que la médula de los huesos también era muy deliciosa. Cuando estaba a punto de morder un hueso, una mujer lagarto se lo había arrebatado diciendo que era suficiente y que deberían de dejárselo a aquellos que no pueden cazar. Y procede a recolectar todos los huesos y se los da a los ancianos y heridos, quienes al mirar los huesos comienzan a comerlos rápidamente. Los demás miembros proceden a reclamarle a la mujer lagarto si realmente estaba bien con eso. A lo que la mujer lagarto le responde que a qué se refiere. Por lo que un miembro del grupo le responde que no le importa si son jóvenes o ancianos, pero aquel tipo llamado Rakrak está a punto de morir. Ya debería de estar muerto y muy apenas se puede mantener en pie. La mujer lagarto le responde que mucha gente había sobrevivido porque Rakrak había bloqueado al tigre dientes de sable. A lo que le responden que de cualquier forma morirá y sería un desperdicio alimentarlo. Y la mujer lagarto le dice que esos comentarios son muy descarados. Y el hombre lagarto le responde que puede ser, pero es la realidad. Más tarde en la noche, mientras todos los hombres lagarto dormían, Rakrak estaba quejándose de sus heridas. Una hermosa mariposa azul volaba a su alrededor. Rakrak mirando a la mariposa como si lo estuviera llamando. Y decide hacerle caso a su instinto de ir a seguir a aquella mariposa. Mientras otro hombre lagarto lo observa marcharse, despertando a otro compañero para que viera que Rakrak por fin se marcharía del grupo. Mientras algunos miraban solo en silencio, Rakrak subía a una pequeña montaña. Pensaba si acaso esa mariposa era parte de su delirio por estar muriendo, ya que parece que nadie más puede verla. Si solo lo podía verlo él, tiene que tener un significado. Se preguntaba qué demonios podría significar. Tuvo que subir la montaña sin importar el dolor y el cansancio, y cuando por fin pudo alcanzar la cima visualizó algo que lo dejó sumamente sorprendido. Una montaña de insectos que serían suficientes para alimentar a todo el grupo. El grupo de hombres lagarto 1101 ha experimentado un milagro. Nébula, sentado en su gran silla, piensa que finalmente ha reconocido el milagro. Mientras decía también que esa cantidad sería suficiente para alimentarlos durante varios días. Pero algo sorprendió al dios Nébula. Rakrak se estaba adjuntando el milagro a él ante todos los miembros de la tribu. Mientras pensaba que en efecto algunos individuos con mucha fuerza de voluntad pueden ocuparse de las cosas por sí mismos. En la tribu un escarabajo se posaba en la palma de la mano de una mujer lagarto. Y ahí los seguidores de Rakrak reconocieron a la divinidad como el dios escarabajo sin nombre. El dios Nébula decía si era en serio que le llamaron escarabajo y no mariposa, pensando que era un nombre muy tonto.
mientras pensaba el por qué nadie tenía un gran nombre al comienzo. Pero de todas formas, Racrac, desde ahora será importante para él. Espero que les haya gustado el video. Por favor no olviden suscribirse y dar me gusta para subir más contenido.